voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que yo conozco la voluntad de Dios. Luego de conocer la voluntad de Dios, es ahí donde Dios me revela qué quiere hacer con mi vida. Cuando yo comienzo a conocer la voluntad de Dios, Dios me revela qué quiere hacer con mi vida. Ahora, para que eso que Dios quiere hacer con mi vida llegue a cumplirse, viene un tiempo de propósito. Diga, propósito. En el propósito Dios me procesa. Yo me tengo que mantener en el propósito. Hay gente que es vacacionista del propósito. Hay momentos que están en el propósito de Dios, pero no permanecen en el propósito de Dios. Cuando hablo de propósito de Dios, hablo de las personas que son sometidas a un proceso para poder alcanzar con excelencia el destino profético. En el propósito, Dios te provee de herramientas, de armas que luego tú vas a utilizar en tu destino profético. Entonces, hago énfasis en esto, en estas tres etapas. Diga, voluntad de Dios, propósito de Dios y destino profético. Son tres etapas en la vida del creyente. Para poder ir pasando de una etapa a otra etapa y alcanzar el máximo, que es el destino profético, vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que definirnos en algunos momentos de este proceso. Definirnos. Y quiero hablarte de una persona que se llama Jonathan, que no se definió en el momento que tenía que definirse y no tomó la decisión que debió tomar en el momento que debía tomar la decisión. Y vamos a leer en primera de Samuel 18 qué pasa o quién es este Jonathan. Y dice, pacto de Jonathan y David. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Jonathan está escuchando una conversación que hay entre el rey Saúl, que es el rey que va a ser desechado por Dios, y el que va a ser el próximo rey de Israel. Jonathan es el hijo de Saúl y está escuchando una conversación que hay entre el rey que va a salir y el rey que va a entrar. Cuando él escucha a David hablar, quedó impactado por la manera de hablar de David, quedó impactado al escuchar las palabras de David y dice que en ese mismo momento, solamente al escucharlo, su alma quedó ligada a David. Qué tremendo esto, qué impactante. Pero vamos a ver algo más. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, a David. Y quedándose David en la casa de Saúl, hizo pacto con Jonathan. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Diga, 2 veces menciona esto. Que llegó a amarlo como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Jonathan y David llegan a hacer pacto, llegan a tener una relación de pacto. Diga conmigo, pacto. Y aquí vamos a ver cómo que hay pactos que deben mantenerse en el tiempo, hay pactos que deben cumplirse en el tiempo, vemos como que hay pactos que deben sostenerse. Es como cuando uno da una palabra y tiene que mantener la palabra que uno da. Entonces, alguna de las cosas que quiero poner base para esta enseñanza es que algunos pueden retroceder del pacto.
Quiero que los digas. A ver, algunos pueden retroceder del pacto. Hay gente que llega a tener con una casa apostólica, con una casa ministerial, una relación de pacto. Y usted los ha visto en algún momento muy comprometidos con la casa, con el ministerio, con la iglesia, pero después de un tiempo usted ve que hay gente que retrocede de los pactos, no cumple la palabra que da. Y vamos a ver cómo Jonathan es una persona cambiante, es una persona que no mantiene su palabra en el tiempo, es una persona que no logra definirse, es una persona que no puede sostener una decisión que le va a afectar su vida. Vamos a leer ahora 1 Samuel 20. Y vamos a leer desde el verso 30 al 33. Al saber Saúl del pacto que había entre Jonathan y David, la amistad que había entre ellos, Saúl, el padre de Jonathan, se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo: hijo de la perversa, de la rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl contra su propio hijo arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Y ahora quiero que vayamos a 2 Samuel, capítulo 3. Estamos estableciendo las bases para lo que vamos a enseñar en los próximos minutos. Capítulo 3 dice: hubo larga guerra. 2 Samuel, capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Larga guerra, diga conmigo, larga guerra. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Establecimos entonces que en esta guerra que comienza, vamos a ver dos cosas, y son las características de la casa de Saúl y las características de la casa de David. ¿Qué caracteriza a Saúl? Anótelo: rebeldía, obstinación, terquedad, desobediencia, soberbia, desequilibrio emocional, celos, amargura. Estas son características de la casa de Saúl. Dentro de una nación, diga dentro de una nación, y curiosamente, a la nación de Israel se la llama la casa de Israel. Diga la casa de Israel. Pero dentro de esta nación, la casa de Israel, hay dos casas que están peleando. La casa de Saúl y la casa de David.
dentro de la casa de Israel, la nación de Israel, hay dos casas, la de Saúl y la de David. A medida que va pasando el tiempo, la casa de Saúl se debilita y la casa de David se fortalece. Pero esta guerra de dos casas está dentro de otra casa que es Israel. Diga, yo soy una casa. Somos una casa. La Biblia, ¿a qué llama casa? La Biblia llama casa a linaje, estirpe, genética, identidad. Cuando se habla de casa, se habla de genética, linaje, estirpe, identidad. Así que dentro de la genética de Israel, la casa de Israel, que es linaje, estirpe, identidad, hay dos casas que están peleando para prevalecer. Una es la casa de Saúl, con todo lo que nosotros ya explicamos que significa, y la casa de David. Hay una guerra de estas dos casas dentro de la nación de Israel. Usando la alegoría, el ejemplo, vamos a traer esto a nuestra vida. Y muchas veces dentro nuestro, pelean estas dos casas. La casa de Saúl y la casa de David. Y a medida que va pasando el tiempo, en nosotros se va fortaleciendo la casa de David y se va debilitando la casa de Saúl. En algunos. En otros sigue prevaleciendo la casa de Saúl. Y vamos a traer esto a examen propio. Diga, examen propio. Ustedes acaban de hacer una lista de lo que significa la casa de Saúl, ¿verdad? A ver, ¿la repetimos? Rebeldía, desobediencia, obstinación. Características de la casa de Saúl. Está allí la casa de Saúl con sus características, con su genética, con su linaje. Por otro lado está la casa de David. Una de las cosas que hemos leído, que era prudente en todo su actuar. Características de la casa de David o características de David, prudencia en su manera de actuar. Algunas de las cosas que se dice de David en las Escrituras, que era un hombre conforme al corazón de Dios. En el tiempo del reinado de Saúl, usted no encuentra en la Biblia que se diga o se hable de los valientes de Saúl. ¿En algún momento se habla de los valientes de Saúl? No, en el tiempo de Saúl los guerreros se debilitaron hasta llegar al nivel de la cobardía, no se atrevían a enfrentar enemigos y en los días de Saúl los que habían sido guerreros se terminaron escondiendo en cuevas. Ahora, la casa de David, ¿qué hace? Saca a los derrotados de la cueva y los convierte en guerreros. Y sí hay en la casa de David, o en la unción de David, en el manto de David, en el reino de David, sí hay los valientes de David. Así que bajo la casa de Saúl, todas esas genéticas, todo ese linaje, todo ese estirpe, lleva a la gente a la cobardía y a no poder enfrentar enemigos. Pero en el manto, en la unción, en la casa de David, los debilitados se vuelven guerreros. Estamos anotando, ¿verdad? Entonces, muchas veces como en Israel, quiero usar la alegoría para esto, diga conmigo, como en Israel, en nosotros pelean estas dos casas. La casa de Saúl y la casa de David. Otra característica de David.
David podía ser corregido. David permitía ser disciplinado. David recibía el consejo. Una de las cosas que hizo Saúl sabía que la voz de Dios venía a través de los profetas, a través de los levitas, a través de los sacerdotes. ¿Qué hizo Saúl? Los mandó a matar a todos. Terminó matando a los sacerdotes, a los levitas. En los días de Saúl los sacerdotes y levitas tuvieron que escapar. Escapó uno, el hijo del sacerdote Abiatar, con el efod y la ropa sacerdotal, cuando Saúl los mandó matar a todos. ¿Cuándo Saúl los manda a matar a los levitas y a los sacerdotes? Cuando se enteran que David iba a ellos para escuchar a Dios. Así que, ¿qué hace Saúl? Los manda a matar. Así que la casa de Saúl mata a lo sacerdotal. La casa de Saúl, el reino de Saúl, la unción de Saúl, mata lo sacerdotal. El linaje de Saúl mata lo sacerdotal, mata lo levítico, apaga los altares. No quiere escuchar la voz de Dios y quiere hacer su propia voluntad. La casa de Saúl es una casa de soborno, de corrupción. Intenta corromper lo profético. Samuel le dio una orden y le dijo: vas a ir a pelear contra el rey de Amalek, vas a exterminar todo lo que tenga que ver con los amalecitas, pero él se trae las ovejas gordas, las vacas gordas, y trata de sobornar y de corromper al profeta y le dice: ¿para qué vamos a matar estas vacas tan gordas? Vamos a darlas en una ofrenda. Y trata de corromper y de prostituir lo profético. Esas son las características de la casa de Saúl. Corrompe, prostituye lo profético, trata de degenerarlo. Dejar de lado la voz de Dios para hacer mi propia voluntad. Características de la casa de Saúl. Cuando Saúl persigue a los levitas, persigue a los sacerdotes, persigue a los profetas, David busca a los sacerdotes. David busca a los profetas. Cuando se entera que Saúl los había asesinado, entra en un estado de quebrantamiento personal y logra contactar a uno que escapó vivo con el efod, llamado el hijo del sacerdote Abiatar, para que le trajera el efod para poder escuchar a Dios. Así que cuando la casa de Saúl desecha la voz de Dios, la casa de David, que busca la voz de Dios. Diga, busca la voz de Dios. Busca la voz de Dios. Así que dos casas peleando dentro de una misma nación. La casa de Saúl, con su genética, su linaje, y la casa de David. Vemos que bajo el reinado de Saúl el pueblo se turba, los enemigos avanzan, las conquistas se detienen para Israel, la voz de los profetas es acallada, los sacerdotes son perseguidos y asesinados, los altares se apagan. Pero en la casa de David se busca a los profetas. David busca a los profetas. El manto de David busca a los profetas. Busca escuchar la voz de Dios. Busca las directivas divinas. En primera instancia de su vida, David se somete a su padre Isaí. Luego se somete al profeta Samuel. Luego es capacitado por el profeta Adán. Luego es ministrado por el profeta Natán. Y continuamente él está relacionado con la voz de un consejero.
La casa de David busca el consejo. No es una casa perfecta. A lo largo de la vida de David usted va a encontrar muchos errores que él comete. Pero en medio de todos esos errores, él está dispuesto a reparar las malas decisiones que toma, pedir perdón, arrepentirse y a no desechar el consejo que viene a través de los profetas a su vida. No corrompe lo profético, se humilla ante los altares, ofrece incienso, se vuelve un adorador extravagante haciendo lo que nunca antes había sido hecho, y es danzar con incienso en el altar de Dios, entrar al lugar donde nadie podía entrar al lugar donde solo se entraba una vez al año, al lugar santísimo. Él entraba con danza, con incienso, con postración, con adoración, características de la casa de David. La adoración extravagante, la rendición a Dios, el arrepentimiento. Si hay algo que ocurre en el adorador es que él tiene una visión de sí mismo, de su incapacidad, de su humanidad, que lo lleva a postrarse y aceptar sus limitaciones, su humanidad, y a reconocer el señorío de Dios en su vida. Características de la casa de David es la humillación, la adoración, la postración, el anhelo por la presencia de Dios. Hay algo que me llama la atención, estuve estudiando la palabra la semana pasada, y algo que me llama la atención con respecto a Sansón. Lo quiero dejar como una mención en esta reflexión de la palabra. Y es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se retiró de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Tremendo eso. En las manos de Dalila y en el proceso de seducción que Dalila tenía con él, en un momento el Espíritu se retiró de él, el Espíritu Santo, así dice la nueva versión internacional, el Espíritu Santo se retiró de él y él no se dio cuenta. Qué tremendo esto. Si notamos algo, las cosas que alguna vez nosotros perseguimos definen quiénes somos. Para seguir definiendo a Saúl, cuando Saúl entra en escena, no es conocido, Saúl en la historia bíblica, entra en la historia bíblica y entra en escena persiguiendo burros. David entra en escena cuidando ovejas. El otro buscando unas asnas perdidas, porque cuidaba las asnas de su padre. Así que ahí un poco se define el carácter de uno y de otro. Uno trata con burros, el otro trata con ovejas. Y en algún momento Saúl se vio en medio de unos profetas y dice que profetizó con los profetas. Ahora David dice, cuando yo cuidaba las ovejas, el Espíritu de Dios venía sobre mí, y cuando la unción y el poder de Dios venía sobre mi vida, yo mataba osos y mataba leones. El otro, junto con los profetas, profetizó, tuvo una experiencia carismática, pero no tuvo trascendencia en su vida. Lo que perseguimos en algún momento de nuestra vida nos define. Y como ese hombre que un día profetizó con los profetas, ese hombre que un día recibió una unción sobre su cabeza, otra de las características es las unciones que cada uno recibe y dónde cada uno las recibe. Aprovechando que tenemos aquí el cuerno de aceite. La unción que recibe Saúl para ser rey de Israel viene de una botella, de una redoma. La unción que recibe David, viene de un cuerno. La redoma, cocida en barro, un recipiente cocido de barro, representa lo humano.
El cuerno significa pacto. Significa voz de Dios. Todo esto que estamos hablando es porque vamos a hacer al final, en algunos minutos, cuando adoremos a Dios, vamos a hacer un examen sobre qué casa prevalece en nosotros. Todo esto que estamos anotando, escribiendo, reflexionando, es para que luego nos examinemos sobre qué casa prevalece en nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Me dejo entender, hermano? ¿Soy claro? ¿Sí? Así que en medio de todo esto había un personaje, diga Jonathan, que observó una casa y observó otra. Cuando él escucha a David, su alma quedó ligada y dijo, yo con esta persona yo tengo que hacer pacto. Esta persona es diferente a Saúl, mi padre, con él tengo que hacer pacto, y llega a hacer un pacto con él. Y llega a acompañar a David en muchas batallas, a pelear muchas batallas con David, a estar muy cerca de David, pero no llega a definirse. No sé si usted lo sabe, muchos lo sabrán, pero Jonathan muere junto a su padre. Jonathan muere junto a Saúl. Podía haber tenido una vida larga como uno de los generales del ejército de David, pero él no llega a definirse. A pesar de ver todos los frutos, no llega a definirse. A pesar de ver todos los resultados en la vida de David, a pesar de ver el respaldo de Dios en la vida de David, a pesar de ver la manera de adorar de David, a pesar de ver la voz de los profetas que llegaba a David, Jonathan fue testigo presencial de cómo Dios respaldaba a David, y a pesar de haber hecho en algún momento pacto con David, no logra definirse, no llega a definirse, no toma la decisión. Él queda en una estación intermedia, no se define, no se compromete con el reino de David y termina muriendo. Y como mencioné al comienzo, yo mencioné 3 facetas. Dije voluntad de Dios. ¿Y qué más dije? Propósito y destino profético. Él vio estas 3 etapas en la vida de David, pero él no las transita. Él ve el destino profético, pero no hace nada para alcanzarlo. En algún momento, él supo sobre la voluntad de Dios y caminó en el propósito, pero retrocedió. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que usted la ve muy bien hoy, y a veces nosotros nos frustramos, nos entristecemos, al menos a mí me sucede, no sé si a usted, pero a veces me he frustrado y me he entristecido porque hay gente que la he visto en el propósito de Dios, caminando al destino profético, y después veo que retroceden, dejando todo lo que estaban logrando y alcanzando, porque no logran definirse, no toman las decisiones concretas, no muestran con hechos concretos, no dan fruto de ir hacia su destino profético, y se diluyen, no alcanzando ninguna meta. Jonathan vivió esta experiencia. Fue testigo de una casa y fue testigo de la otra. Él pertenecía a la nación de Israel. Vio cómo su padre operaba en el error y vio cómo David operaba en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en la unción de Dios, pero él no logra definirse. Estoy ministrando esto esta mañana y yo creo que Dios le está hablando a algunas personas. Y que hay personas que tienen que definirse, que tienen que tomar decisiones y que tienen que reconocer que la lucha de estas 2 casas es interna. Y que a veces estas 2 casas están peleando dentro nuestro. Quiero dejarles algún dato más, algún consejo más de la palabra.
Una de las cosas que dice el apóstol Pedro es desechando la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Así que Jonathan ve a Saúl operar en el error. Ve a Saúl operar en las equivocaciones. Ve a Saúl que el Espíritu Santo lo deja, el Espíritu de Dios lo deja. Como pasó con Sansón, quizás Saúl ni se dio cuenta qué día y en qué momento el Espíritu de Dios lo dejó. Cuando el Espíritu de Dios lo deja, Saúl se turba, se enloquece, se desequilibra emocionalmente. Intenta asesinar a su propio hijo, ya lo hemos leído. Intenta asesinar a David varias veces. Jonathan lo ve, pero no decide. Jonathan ve, es testigo presencial de estas cosas. No es que alguien se las contó, las vivió. La lanza fue arrojada a él mismo. Y él no logra definirse. ¿Usted volvería a un lugar donde le arrojan una lanza para matarlo? Pero ¿y por qué entonces Jonathan volvió? La pregunta es ¿por qué a veces tú vuelves? Donde sabes que no estás en el lugar correcto. ¿Cuántas veces justificamos la maldad? Yo me imagino por varias cosas que leí en las Escrituras a Jonathan justificando al viejo Saúl. Porque a veces nosotros justificamos el error. Y no somos determinantes, no nos definimos. Y yo no soy una persona perfecta, tengo muchos errores y muchas limitaciones. Pero yo quisiera que a veces algunos me justificaran a mí de la manera que justifican a otros que han visto el fruto de la maldad. Y no digo que soy perfecto, pero soy un hombre que estoy en el altar, que vivo los procesos de Dios, que he dado muestras de mi pacto con Dios. Pero he visto que hay gente que no se ha jugado por mí. Y que sí se ha ido a justificar a gente que camina en desobediencia, en maldad, en turbación. El grave error de Jonathan es comenzar a justificar la maldad de su padre. Comienza a justificarlo. No sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. Lo justifica y comienza a compadecerse de él. Comienza a apañar el pecado de su padre. Y en este proceso se va alejando de David. Y cada vez vuelve a ser presa de la manipulación de Saúl. Otra de las cosas que era Saúl era un manipulador. Anótelo ahí. Características de la casa de Saúl, la manipulación. Cómo se corrompe a la gente a través de la manipulación. Y cómo Saúl corrompe a tantos a través de la manipulación. Y lo hace hasta con su propio hijo Jonathan. Quiero reflexionar unos minutos en esto. Vamos a orar en unos momentos. Hay cosas que no pueden justificarse. Usted no puede justificar la desobediencia, la maldad, la rebeldía. Y muchas veces en la vida de la iglesia vivimos esta experiencia. Siempre
Hay alguien bajo el manto de Saúl que se levanta en rebeldía, en maldad, en desobediencia, divisionista. Y me ha sucedido que hay gente que de repente justifica esas actitudes. Pobrecito. Y cuando de repente alguien se vuelve drástico, y me ha pasado como pastor, disciplinar a alguien, establecer límites. Ay, pastor, usted no tiene amor, usted tiene que entenderlo. ¿No ha pasado aquí? Gloria a Dios. Pero a mí me lo han dicho. Usted no tiene amor, usted no tiene paciencia. Usted tiene que comprenderlo, usted tiene que entenderlo, usted tiene que tener más amor. Y comienzan a justificar la maldad. Luego el rebelde se fortalece tanto que se vuelve un monstruo imparable de problemas dentro de la iglesia. ¿Pero por qué se fortalece? Se fortalece por la gente que lo justifica. Si no, se debilitaría y hasta quizás se convierte. Pero se fortalece en la gente que justifica. Y así fue la relación de Jonatán con Saúl. Lo justificó, lo justificó, lo justificó, hasta que lo saca, sale de la compañía de David y queda atado, ligado almáticamente, sentimentalmente con Saúl, perdiendo destino profético, perdiendo propósito, conociendo la voluntad de Dios. Escuche, pierde el destino, pierde propósito, y aún conociendo la voluntad de Dios, termina muriendo fuera de propósito, no alcanzando nada de lo que había sido prometido para David y sus valientes. Reflexionando en esto, número 1, el apóstol Pedro dice: desechando la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y hay cosas que deben ser desechadas. Hay cosas que debo cortar, hay cosas a las cuales yo debo renunciar y cosas de las cuales me debo limpiar, porque si no, todavía la genética de Saúl va a estar allí actuando. Otra de las cosas es haciendo morir lo terrenal en nosotros. Hay un consejo apostólico que dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay cosas que viven y crecen cuando yo las alimento. La casa de Saúl crece cuando tú la alimentas. La rebeldía crece cuando tú la alimentas. La rebelión, la blasfemia, la corrupción crece cuando tú la alimentas. Hay cosas que si tú las dejas de alimentar se debilitan hasta desaparecer. Alguien me explicó, mi pastor me explicó cuando yo era un adolescente, me explicó: haciendo morir lo terrenal en vosotros, en ustedes. Hay cosas que hay que hacerlas morir. Hay ciclos que hay que cerrar. Y me lo explicaron, creo que en alguna vez quizás lo mencioné aquí en alguna enseñanza, suelo hacerlo habitualmente para que la gente lo entienda. Esto es como un tigre que uno tiene enjaulado. Y el tigre está rabioso y enojado y hace sacudir la jaula, rugiendo. Pero si usted pasa un día, 2, 3 y no lo alimenta, deja de rugir y ya casi no se pone de pie. A la semana está debilitado, echado en la jaula, y a los 20 días o 30 días, como máximo, bebiendo un poco de agua, muere debilitado porque usted lo dejó de alimentar. El tema es que si cada vez que el tigre ruge usted le echa carne, se vuelve a fortalecer y a sacudir la jaula. Y esa es la casa de Saúl dentro nuestro. Cuando usted le echa carne, usted le echa pecado, y usted le echa concupiscencia, y usted le echa vanagloria de la vida, y usted le echa lascivia, y usted le echa corrupción, y le echa desobediencia, y usted le echa justificación humana, el tigre sigue rugiendo. Jonatán podía haber debilitado al tigre de la genética de Saúl, lo podía haber debilitado al linaje de Saúl,
al gen de Saúl. Lo podía haber debilitado, pero no lo hace. Lo alimenta justificando continuamente a su padre, y este tigre termina, en algún momento, escuche esto, en algún momento Jonatán se acerca a la jaula y el tigre termina arrastrándolo a la muerte. Entonces hay un desafío para hacer morir lo terrenal en nosotros. Y estas dos casas están en lucha dentro nuestro. Póngase la mano ahí en el corazón. La casa de Saúl y la casa de David. Y dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Tuvo mucho tiempo Jonatán para decidirse. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Va pasando el tiempo y yo quiero profetizar a tu vida que si tomas el consejo de la palabra de Dios, la casa de Saúl se va a debilitar. El linaje de Saúl se va a debilitar. La estirpe, la genética de Saúl se va debilitando y la genética del reino que representa David se va a ir fortaleciendo en tu vida. Yo profetizo esto en el nombre de Jesús. Que tú no quedarás indefinido, tú no quedarás allí en la confusión, que tú verás el error de Jonatán y tú no vas a operar en ese error, sino que tú te vas a decidir por la unción, te vas a decidir por el altar, te vas a decidir por la palabra, te vas a decidir por la voz profética, por la voz apostólica, por la voz de la enseñanza de la palabra. Hay una larga guerra, hay una larga guerra. Mira, yo hace 33 años que predico la palabra, 35 años que conozco al Señor y hace 35 años, mire, hay una larga guerra dentro mío. ¿Tanto tiempo, pastor? Sí. Hace 35 años que hay una guerra dentro mío. Pero a medida que va pasando el tiempo, el linaje, la genética de Saúl se ha ido debilitando. Hace 35 años era un rugido que sacudía la jaula. Hoy se ha ido extinguiendo. Ha quedado en cenizas. Es una larga guerra, pero de tanto en tanto de las cenizas, el diablo se las ingenia para tratar de avivar el fuego y que la casa de Saúl vuelva a tener ímpetu, violencia y fortaleza. Pero es ahí donde nosotros tomamos decisiones de morir. Digan, morir. Hay cosas a las que morimos, decisiones que tomamos, situaciones a las que no queremos volver. Y en esta larga guerra he visto algo y te lo testifico. Hay un linaje, una genética que se ha ido debilitando. Porque cada día que pasa, vamos a la estatura de Cristo. Vamos a la estatura del varón perfecto. Crucificamos nuestra carne con nuestros deseos y pasiones y ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20. Cristo vive en mí para que la genética del reino, de los adoradores, se fortalezca. Y esta palabra que quede grabada allí en tu corazón, en este examen, ahora vamos a orar. La casa de Saúl se debilita y la casa de David se fortalece. Y en este examen yo te pregunto, ¿cómo están estas dos casas en tu vida? ¿Están cabeza a cabeza? ¿Están empatadas? ¿O realmente se está fortaleciendo la casa de David con lo que esto representa? Si te examinas a ti mismo, ¿cómo está la casa de Saúl? Mencionaba esto estos días. Hay gente que usted los ve el jueves bien, el sábado bien, usted los ve bien el domingo y usted los ve adorando a Dios y los ve fortalecidos, pero después los encuentra 3 o 4 días y los ve como que de nuevo
decayeron en todo. ¿Te ha pasado esta experiencia? A mí me ha pasado. Gente que parece que se pone las pilas, que quiere hacer las cosas bien, que se alinea, que quieren hacer la voluntad de Dios y quiere que contemos con ellos y yo quiero ser miembro de esta casa, de esta familia, y usted los ve entusiasmados y fogosos, pero después pasa un tiempo y los ve en cero. Y hay gente que en el año vuelve a empezar ¿cuántas veces? Porque lo sentimental, lo sensual, los arrastra a la genética y al linaje de Saúl. A la locura, a la idiotez, a la estupidez, a la falta de discernimiento. Y esta guerra es larga. Quiero que se lo digas a alguien, esta guerra es larga. Una larga guerra. Pero, termino aquí, David no abandona. Cuando a ti se te revela tu destino profético, tú no abandonas el propósito. Cuando a ti se te da a conocer la voluntad de Dios y se te dice cuál es tu destino profético, hay gente que abandona el propósito, pero otros se mantienen en el propósito. David no abandonó el propósito. Dios en la casa de su padre Isaí mandó al profeta Samuel, el profeta Samuel lo ungió y le dijo, tú eres el futuro rey de Israel, y ahí la voz profética le reveló cuál era su destino profético y empezó el propósito para alcanzar ese destino profético. De ahí salió para vencer a un gigante, y de ahí salió para pelear batallas, y de ahí salió para vivir procesos, para que su carácter sea moldeado. No abandonó propósito. Y continuamente, cuando Dios te habla y tienes la revelación de tu destino profético, eso te inspira en medio de las batallas. Porque todavía todo eso que Dios ha prometido no se ha cumplido. Y hay una esperanza de alcanzar aquello que Dios ha prometido. Y eso me mantiene despierto, me mantiene una y otra vez alineado. Y cuando la casa de Saúl me quiere sacar de la voluntad de Dios, cuando la casa de Saúl me quiere sacar del propósito de Dios, yo no me mezclo. ¿Qué hizo David? Cada vez que Saúl, yo publiqué un escrito y hay un manual ahí nuevo que se llama Paternidad Espiritual, el carácter de los hijos, donde hablo de escapar de Saúl. Escapar de Saúl. ¿Usted escuchó alguna vez a un médico que por mala praxis le retiran la licencia? ¿Escuchó esto alguna vez? Es médico, pero por mala praxis le retiran la licencia. Así que tiene todo el conocimiento, tiene todo el estudio, pero no tiene la legalidad para ejercer la medicina. Le retiraron la licencia. Eso es lo que pasa con Saúl. Saúl era el ungido. Y usted escuchó que alguien dijo, no hay que tocar al ungido. Saúl era el ungido, pero por mala praxis le retiraron la legalidad para operar en la unción. Así que era ungido, pero no tenía legalidad para operar en la unción. Y va a ser ungido hasta el día que se muera, pero no tenía legalidad para operar en la unción. Y David dijo, me guarde Dios de tocar al ungido. Yo no toco al ungido, pero tampoco voy a dejar que en mala praxis, él me toque a mí, me haga daño. Porque es ungido, pero no tiene legalidad sobre mi vida. Es ungido, pero él no tiene legalidad para operar ya en mi vida como ungido. Así que cada vez que el ungido venía con la lanza, David no se ponía a pelear con Saúl, se escapaba y se iba. Decía, es el ungido, pero yo no me voy a perder el tiempo con él, que está operando ilegalmente.
Esto es muy importante porque hay gente que a veces es arrastrada a batallas que no debe pelear. Y hay gente que es arrastrada a terrenos en los cuales no debe operar. Usted no puede operar en terrenos de Saúl. Entonces David salía, no se quedaba en esos lugares. Tú no puedes ser arrastrado a esas zonas de conflicto que te van a hacer perder tiempo y que pierdas la vida en conflictos que no te van a llevar a nada. David no pelea con Saúl, David pelea con los filisteos. Saúl termina peleando con las sombras, con la oscuridad, con los espíritus que lo atormentaban por su desobediencia. Pero David pelea con filisteos, gana terreno, logra victorias para Israel, recupera tierras, recoge botines, actúa con prudencia y se hace querido por todo el pueblo. Es conocido al final de sus vidas, de sus días, como el hombre que alcanza a tener el corazón conforme al corazón de Dios. El otro termina suicidándose, arrastrando a su hijo, a su casa, a su estirpe, a su linaje a la muerte. Y en medio de ellos, y esto es lo último, en medio de ellos Jonathan. ¿Recuerdan cómo empezamos? ¿Cómo íbamos a titular la enseñanza? Hay que definirse. ¿Cómo dijimos? Hay que definirse. Decirlo, hay que definirse. En medio de todo esto, encontramos a uno que no se define. Y termina perdiéndolo todo. Quiero que te pongas en pie. Vamos a tomar unos momentos para adorar. A veces no logramos descubrirlo, pero vamos a encontrar en las Escrituras que Pablo termina revelando diferentes tonos de voz en las Escrituras. Pablo en algún momento dice, refiriéndose a Timoteo, verdadero hijo. Utiliza también otra expresión, Pablo, hijo amado, refiriéndose a la misma persona, verdadero hijo, hijo amado. A otros los llama hijitos, los llama bebés. Cuando en las Escrituras utiliza la palabra hijitos, está hablando de alguien que es entre un recién nacido y 3 años. En algún momento los llama hijos, y cuando llama hijos habla a personas que están entre la niñez y la adolescencia. Pero luego dice verdadero hijo. Y habla o revela a alguien que ha alcanzado madurez, ha desarrollado linaje, estirpe, carácter. Y luego lo llama hijo amado, como alguien que se estableció en el propósito y en la voluntad de Dios, que es inamovible. Cuando Pablo dice, este es mi hijo amado, cuando Pablo habla, mi hijo amado Timoteo, ese hijo amado es alguien
que ha tomado la decisión y se ha vuelto indetenible en la posición que ha tomado de madurez. Dentro de una misma casa están los hijitos, bebés, los hijos que se van desarrollando, los verdaderos hijos, que son personas que se aferran al propósito de Dios, y los hijos amados, que son llamados plantíos del Señor, son inamovibles en su carácter y madurez. En medio de todo esto hay una casa que se debilita, un linaje que se debilita, y una estirpe y una genética que se fortalece. Y la genética que se fortalece es la de los adoradores en este retiro, en este día. Levanta tus manos. Si has entendido esta palabra, examínate a ti mismo y permite que el Espíritu Santo opere en tu vida para que la casa de David, la genética de David, de los hijos amados, se fortalezca. En esta larga guerra se despierte la genética de los adoradores proféticos apasionados. Aleluya. Adoremos juntos. Aleluya. Toma decisiones. No quedes en un espacio intermedio. Esa indecisión, esa falta de definición hizo que Jonathan lo perdiera todo. Podía haber sido el hombre de pacto del reino. Podía haber sido el hermano de pacto de David.
pero murió sin alcanzar destino y fuera del propósito. Habiendo tenido un pacto, retrocedió del pacto y lo perdió todo. No retrocedas del pacto. Mantente firme en el propósito. Abrázate a la genética de los adoradores, al linaje de los adoradores. Quiero darte un minuto. Algunos tienen que orar, tienen que alinearse con la voluntad, con el propósito y con el destino profético. Algunos esta mañana tienen que abrazar la voluntad de Dios. Algunos en este día tienen que tomar la decisión de establecerse en el propósito de Dios. Y no solamente decirlo con sus labios, sino decidirlo en el corazón. Quiero alcanzar mi destino profético. Cantamos un minuto más. Estamos terminando esta parte. Oh, tómate un momento para orar en el Espíritu. Los que hablan lenguas, tomen un momento para ser renovados, fortalecidos. En estos minutos, la casa de David se fortalece. Hablando las lenguas del Espíritu, hablando los misterios de Dios. Kibro sendaraba korobo shakatala mandarabaso. Keibo brosa que mandere be korobosha. Kiamandaraba sei kerebe shekaraya kendo. Korobondoro y kerebe shekarabandi. Rokotoro bonderebe kei abandoro bo shakatala mandere. Brikaraba sataraba kendorobo korobo shakatala mandaraba koma. Brikarabanderebe korobo shakatalaba sataraba kotorobo. Se fortalece la genética, el linaje, el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido. Se fortalece la casa de David. Se fortalece el linaje de los adoradores. Linaje, estirpe guerrera, linaje de adoradores. Cribo shokorobo shekatalaba sataraba kotorobonda. Broketaraba kandaraba kerebe shekaraba katalamanda. Y carabasoro corobo se kenderebe shakatalamando. Brokatalaba shakataraba kerebe sandaraba corobondo. Toma un tiempo de intercesión. Entra en las lenguas del Espíritu en un tiempo de intercesión. Adora proféticamente. Brokorobo shekatalamandaraba kerebe. Brokatalaba shakatalaba taraba kerebe kandaraba kenda. Irabalaba shakatata baba baba serebe kandarabako. Rikandaraba kerebe shekerebe kendaraba korobo shendaraba kalabando. Brokatalaba shakatalaba baba baba serebeko. Brokandaraba kerebe shekerebe kandalabando roko. Hay un tiempo
de apertura, de cielos abiertos. Entra en un tiempo de clamor profético. Produce un rompimiento. Queda atrás la casa de Saúl. Se fortalece la casa de David. Un minuto más, un momento más. Kia baraba shendaraba kandaraba serebe kendaraba kanda. Kia manderebe kerebe shandaraba korobo senda. Kinderebe ke orobo shei rokotolobo serebe kandorobo shakatala mandorobo san. Kerebe koraba shenda. Rikandaraba korobo shendaraba korobonda. Robo shakatalaba serebe ke. Clamor profético. Aleluya, aleluya. Karabasha karabando robo kerebe kandarabasai. Kiribi karabando robo. Rekatalamando robo shandarabako robo. Bro karabande rebe kendarabasheka. Broke. Ricama